Imagínate un país donde el aeropuerto tiene forma de halcón y costó 2,3 mil millones de dólares, pero lo visitan pocos miles de turistas al año, donde las estatuas de oro de los presidentes giran siguiendo al sol y las calles están pavimentadas con mármol italiano. ¿Suena de lujo? Sí, pero solo si eres el dictador. Para la gente normal, la vida es mucho más complicada. Tienen gas gratuito, pero tienen que trabajar casi que por la comida en los campos de algodón. El color blanco es obligatorio para los coches, los aires acondicionados están oficialmente en la lista de enemigos de la estética, y a los niños mandan desde el colegio a recoger algodón. No es ciencia de ficción, es la realidad de una dictadura que atrapó a su país en un mundo de absurdos. Bienvenido a Turkmenistán, el país donde el mármol brilla, el oro reluce, pero la vida de la gente común, no brilla para nada. Este país aparece una y otra vez en los rankings internacionales. Por ejemplo, en 2021, Aşgabat, la capital de Turkmenistán, fue nombrada la ciudad más cara del mundo según Mercer, y no porque sea un lugar de lujo para vivir, sino porque incluso lo más básico, como la comida, cuesta una fortuna. Todo esto es resultado de una política económica absurda. El gas se vende más barato que el precio de mercado, pero el pan cuesta como si fuera de oro. Lo más increíble de Turkmenistán no son los precios, sino sus dictadores. No solo gobiernan el país, crean su propio universo. Pero las locuras no terminan ahí. El gobierno construye gigantescas estatuas de oro, entierra miles de millones en proyectos como un lago en el desierto que se evaporó rápidamente y crea las zonas turísticas más extravagantes, que no visita nadie. Es un país que parece un museo de mármol y oro, pero detrás de esa fachada se esconde un régimen represivo que se aferra desesperadamente al poder. ¿Cómo hemos llegado a eso? ¿Y por qué Turkmenistán sigue siendo uno de los países más misteriosos y cerrados del mundo? Vamos a descubrirlo. Turkmenistán. Para entender por qué todo es así, tenemos que volver al pasado. Turkmenistán ha recorrido un largo camino, de nómadas en el desierto a palacios de mármol de dictadores. Pero ese camino no fue nada fácil. Turkmenistán es un país que en la historia parece no haber perdonado. Para empezar, en esta región no existían estados como los entendemos hoy. Solo había nómadas que vagaban por los desiertos del Karakum. Sobrevivían gracias a la ganadería, el comercio y de vez en cuando atacando caravanas, como quien dice, la clásica vida de las estepas. Pero esta romántica terminó cuando llegaron los imperialistas rusos. Un dato interesante, en 1881 el ejército ruso atacó Göktepe, una ciudad fortaleza turcomana. ¿Y qué crees que hicieron? Colocaron explosivos bajo el muro, lo hicieron volar y lanzaron una operación de liberación al estilo del siglo XIX. Destruyeron la ciudad, masacraron a gran parte de la población local y Turkmenistán dejó de existir como territorio independiente. Luego llegó la Unión Soviética y básicamente les dijo, bueno, ya no son nómadas, ahora son campesinos de kolkhoz. Y ahí empezó todo, colectivización masiva, plantaciones de algodón, trabajo de los más pequeños en los campos y una dependencia total de Moscú. Pero eso no fue lo peor. La URSS creó un sistema en el que Turkmenistán se convirtió en un enorme proveedor de materia prima, pero el procesamiento se hacía en Rusia. La lógica era simple, recursos sí, dinero no. Hasta 1991 el país tuvo todas las ventajas soviéticas, pobreza, control total y cero perspectivas de futuro. Y de pronto la Unión Soviética se derrumba y Turkmenistán obtiene su independencia por fin. Aunque esa independencia resultó, digamos, bastante peculiar. Cuando el país se independizó, su líder fue Saparmurat Niyazov. Pero en lugar de construir democracia o al menos trabajar en la economía, él dijo, ¿sabéis qué? Mejor construyo un culto a la personalidad. Y así comenzó el periodo más raro en la historia de Turkmenistán. Primer paso, un nuevo nombre, Turkmenbashi, líder de todos los turcomanos. No solo presidente, sino algo mucho más grande. Y luego empezaron las decisiones simbólicas. Renombró los días de la semana, los meses e incluso el pan. Después Niyazov se metió en la vida diaria de los ciudadanos. Prohibió las barbas, porque según él eran antiestéticas. Los perros desaparecieron de la capital. Al presidente no le gustaba su olor. En 2003, Niyazov decidió que los dientes de oro no solo eran pasados de moda, sino una ofensa para su ideal de belleza. Estoy orgulloso de mis dientes blancos, declaró, añadiendo que las coronas de oro eran un vestigio del pasado oscuro. Y no quedó ahí.
enviaron a los estudiantes a los dentistas para reemplazar sus coronas de oro por dientes blancos estándar. Hasta los dientes se convirtieron en parte de la gran reforma estética turcomana. Pero lo más increíble empezó en 2004, cuando decidió que los coches negros traían mala suerte. Así que todos los vehículos negros fueron prohibidos y sus dueños tuvieron que pintarlos de blanco para mantener la felicidad en el país. Imagina despertar una mañana y descubrir que tu coche ya no está, simplemente se lo llevaron. Esto causó un verdadero caos en los talleres de pintura, que por supuesto aprovecharon para subir los precios. Pero el proyecto más épico de Niyazov fue la Ruknama, un libro que él declaró sagrado. Era una mezcla de historia de Turkmenistán, autobiografía y lecciones espirituales inventadas. Lo llamaban la Biblia Nacional. El presidente aseguraba que cualquiera que lo leyera 3 veces tenía entrada garantizada al paraíso. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué exactamente 3 veces? ¿Será que la primera no cuenta para los ángeles? Copias de la Ruknama estaban por todas partes, en los colegios e institutos, mezquitas y oficinas del gobierno. No solo la leían, la estudiaban, hacían exámenes y hasta los médicos y conductores tenían que jurar sobre el libro. A los prisioneros les prometían libertad anticipada si la leían. Y para rematar, enviaron un ejemplar al espacio para que, cito, conquistara el universo. Tal vez Niyazov pensó que sería un bestseller entre los extraterrestres. Los proyectos de construcción de Niyazov merecen mención aparte. Transformó Aşgabat en un museo de mármol y oro. Todos los edificios nuevos estaban cubiertos de mármol italiano y algunos incluso decorados con oro. El monumento más famoso es un arco de 250 pies, coronado con una estatua del propio Niyazov que giraba siguiendo al sol. El presidente decía que era para el pueblo, para que siempre pudieran ver su cara. Mientras tanto, en el campo, la gente vivía en chozas hechas de viejos contenedores de tren. Pero a Niyazov eso no le importaba. Para él lo importante era que las calles de la capital brillaran. Unos datos extra. En Aşgabat construyeron 22 hoteles de 5 estrellas para turistas. El problema es que casi no había turistas, porque entrar al país era solo para unos cuantos privilegiados. Otra idea curiosa fue el Camino de la Salud, una carretera de 37 kilómetros construida en las montañas. Niyazov ordenó que todos los funcionarios la recorrieran a pie una vez al año. Claro que el presidente supervisaba todo desde su helicóptero, porque la salud es importante, pero con comodidad. Mientras Niyazov gastaba miles de millones en estatuas y mármol, la gente del campo trabajaba en los campos de algodón. El trabajo de los peques era algo normal, los salarios eran mínimos y la escasez de comida constante. Pero estos problemas parecían pequeños en comparación con el absurdo culto a la personalidad que dominaba el país. Quiero decirle a nuestro gran presidente, Sapar Murat Niyazov, que nos dio un libro sagrado, la Ruknama, para que entendamos cómo debemos ser en el futuro. Este libro nos ayuda muchísimo. En 2006, Turkmenistán se despidió de Sapar Murat Niyazov. Muchos esperaban que, tras su muerte, el país empezara a moverse hacia la democracia, o al menos, que la vida de los ciudadanos se hiciera un poco más fácil. Pero eso fue solo el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la dictadura. El nuevo presidente fue Gurbanguly Berdimuhamedov, antiguo dentista personal de Niyazov. Sí, lo leíste bien, dentista. Pero parece que los dientes no fueron lo único que decidió arreglar en el país. Berdimuhamedov es un presidente que encontró la manera de mezclar política, deporte, música y rap. Si Niyazov te pareció absurdo, prepárate, porque la siguiente parte de esta historia es aún más interesante. Su nombramiento fue una sorpresa total. Según la Constitución, el cargo de presidente interino debía asumirlo el presidente del Consejo del Pueblo, pero lo removieron rápidamente por un caso criminal repentino. Así fue como Berdimuhamedov terminó en el trono, y en 2007 ganó las elecciones con un resultado de sorpresa. 97% de los votos. ¿Fue justo? Bueno, creo que ya te imaginas la respuesta. Después del nuevo presidente empezó a llamar a su gobierno la Era del Nuevo Renacimiento. Para empezar, canceló algunos de los decretos más absurdos de Niyazov, devolvió las pensiones, reabrió colegios que su predecesor había cerrado e incluso permitió la ópera, el cine y el ballet. Parecía que todo iba mejorando, pero muy pronto quedó claro que Berdimuhamedov también quería un poco de gloria. Comenzó poco a poco a reemplazar los retratos de Niyazov por los suyos. Y además se puso a escribir libros, no uno ni dos.
sino 57. Eso sí es la productividad. Entre ellos hay obras sobre medicina, plantas medicinales e incluso sobre los caballos. Podrías hacerte la pregunta, ¿por qué tantos? Tal vez porque el presidente quería que sus libros se leyeran más que la Ruhnama de Niyazov. Este libro se lo regalo a mi querido y atento pueblo. Ahora leeremos un fragmento del libro de nuestro estimado presidente, El té, Medicina e Inspiración. Capítulo: El té, clave de la longevidad. Para nosotros, nuestra independencia no tiene precio. Vivir con salud y bienestar es la principal misión de nuestro país. Otra de sus pasiones, las estatuas. Sí, no solo continuó la tradición de Niyazov, sino que la llevó a otro nivel. En la capital apareció una estatua dorada de Berdimuhamedov montado a caballo. ¿Por qué a caballo? Porque como resultó, el presidente los amaba. Tal vez incluso se veía como un Don Quijote turcomano. Berdimuhamedov, famoso por su amor a los caballos, decidió participar personalmente en las carreras de caballos. Todo iba perfecto. El presidente avanzaba con confianza hacia la meta, cuando de repente salió volando de la silla a toda la velocidad. El público en shock, el presidente en el suelo, tensión total, pero Gurbanguly se levanta, se acerca a su caballo, lo abraza, quizás hasta le pidió perdón y sucede el milagro. La victoria en la carrera se la dieron de todas formas, porque si eres el presidente, una caída no es derrota, es parte del espectáculo. Cada año, el 27 y 28 de abril, celebran a lo grande el Día del Caballo Akal Teke. La estrella del evento, por supuesto, es el presidente junto con su nieto Kerimguly. Este dúo conquistó a todos. Berdimuhamedov rapeó una canción dedicada a su caballo favorito, Robach, con música compuesta por Kerimguly, algo nunca visto. Un presidente en el escenario rapeando sobre un caballo. ¿Quién más podría hacer algo así? Parece que en Turkmenistán hasta los caballos tienen más estatus que la gente común. Los caballos son casi una religión en la vida de Berdimuhamedov. Incluso llevó el título oficial de Criador Nacional de Caballos. Su pasión se reflejaba en numerosos proyectos y por supuesto en estatuas. Pero no solo los caballos recibieron su atención presidencial. Los perros también ocuparon un lugar especial en su corazón. Incluso le regaló un cachorro de Alabay llamado Fiel a Vladimir Putin. Como dicen, hay que tener a los amigos cerca y a los amigos perros todavía más cerca. Pero la música no fue lo único. Berdimuhamedov amaba mostrarse como atleta. Andaba en bicicleta, jugaba hockey, hacía ejercicio en el gimnasio e incluso levantaba pesas. Y no cualquier pesa, una con barra de oro, porque claro, el hierro común no es digno de un presidente turcomano. Pero el verdadero espíritu de la dictadura se veía en sus decretos. Por ejemplo, prohibió las antenas parabólicas, decidió que arruinaban la vista de la ciudad, así que simplemente las quitaba. ¿Cómo ver televisión? Bueno, ese ya es tu problema. Al igual que Niyazov, Berdimuhamedov amaba gastar dinero en proyectos gigantes. Construyó un nuevo aeropuerto en forma de halcón que costó 2,3 mil millones de dólares. El problema fue que el flujo de turistas seguía siendo mínimo, apenas unos pocos miles de visitantes al año, la mayoría expertos en petróleo y gas. Otro megaproyecto fue la zona turística de Aguasa, en la costa del mar Caspio. Se suponía que sería la versión turcomana de Las Vegas, con casinos, resorts y parques acuáticos. Todo, por supuesto, de mármol. Pero, al igual que con el aeropuerto, casi no había turistas. Excelente plan de negocios. Y uno pensaría que Turkmenistán tiene todo para ser un país próspero. Las cuartas reservas de gas natural más grandes del mundo, enormes tierras para agricultura y una ubicación estratégica entre China, Rusia e Irán. Pero en lugar de prosperidad, el país obtuvo pobreza crónica, escasez y una economía hecha pedazos. Los principales ingresos de Turkmenistán venían de la venta de gas natural. En su pico, en los 2000, el país exportaba miles de millones de metros cúbicos cada año. Pero como siempre, el dinero nunca llegaba a la gente común. La mayor parte terminaba en cuentas offshore de la élite. Según datos de 2018, los funcionarios habían acumulado más de 23 mil millones de dólares en el extranjero. Eso es más que el presupuesto anual de todo el país.
No permitiré que nadie robe el dinero del pueblo, ni que se enriquezca a costa de él. Mientras en Asjabad construían lujosos barrios de mármol y hoteles de 5 estrellas, en el campo la gente vivía de otra manera. En muchas regiones todavía no hay acceso a agua potable ni electricidad. La mayoría de la población trabaja en los campos de algodón en condiciones más cercanas a la servidumbre que a una economía moderna. El trabajo infantil sigue siendo la norma. En promedio, los niños pierden hasta 60 días de clases al año porque tienen que ir al campo a recoger algodón. Y no es una elección de los padres o de los estudiantes, es política de Estado. Cuando los precios del gas cayeron en 2014, la economía de Turkmenistán colapsó. Empezaron los despidos masivos, la escasez de alimentos y la subida de precios. Pan, azúcar, harina, todo se volvió un lujo al que no todos podían acceder. El gobierno introdujo un sistema de racionamiento. Cada familia podía comprar solo una cantidad limitada de productos. Y para conseguirlos había que hacer fila durante horas. Para comparar, en la capital, la élite vivía en el lujo. Tenían mansiones con albercas, autos de lujo importados de Europa y acceso a delicadezas internacionales. Imagínate, mientras una familia común no podía comprar ni un saco de harina, la élite brindaba con champaña y comía caviar. Ese es el contraste social. Para intentar compensar el colapso económico, el gobierno tomó medidas bastante drásticas. En 2017, a los trabajadores del sector petrolero les recortaron el salario un 20% durante 6 meses para financiar los Juegos Asiáticos. En 2021, obligaron a los niños huérfanos a entregar la ayuda estatal que recibían para reparar las escuelas. Sí, incluso a los que no tienen apoyo de padres les pidieron colaborar. Además, en muchas regiones cerraron hospitales y reemplazaron al personal médico con soldados sin formación. Se redujo el número de años de educación obligatoria y miles de personas perdieron sus pensiones por las políticas de austeridad. En resumen, quienes antes al menos lograban sobrevivir gracias a ayudas sociales, se quedaron sin medios de subsistencia. La economía de Turkmenistán siempre dependió del gas. Mientras los precios eran altos, el país podía mantener la ilusión de estabilidad, pero toda la infraestructura de gas estaba orientada hacia Rusia, que controlaba los precios. En 2009 ocurrió un conflicto con Gazprom y Rusia redujo las importaciones de gas turcomano al mínimo. Entonces China se convirtió en el principal comprador, pero las condiciones del contrato eran tales que la mayor parte de las ganancias se destinaban a pagar las deudas con China por la construcción de los gasoductos e infraestructura. Con todos estos problemas, el nivel de vida siguió cayendo. En 2021, el salario promedio en el país era de apenas $200 al mes y en las zonas rurales todavía menos. Mucha gente emigró para poder sobrevivir, pero el gobierno hizo todo lo posible para frenar ese proceso. Salir del país se volvió casi imposible sin un permiso especial. Turkmenistán tiene todos los recursos para ser un país rico, pero en la práctica, los ingresos de sus recursos naturales no se usan nada para el pueblo, sino para fortalecer el poder y las ambiciones de la élite. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué está ocurriendo en el país? ¿Y existe alguna esperanza de cambio? Después de que Gurbanguly Berdimuhamedov dejó oficialmente la presidencia en 2022, el país fue encabezado por su hijo, Serdar. Imagina, la primera transferencia hereditaria de poder en Asia Central desde los tiempos de los Keynes. Pero, como era de esperarse, este cambio parece más cosmético que real. Todas las decisiones clave las sigue tomando el líder nacional del pueblo turcomano, es decir, el propio Gurbanguly. Serdar, por supuesto, intenta proyectar la imagen de un líder independiente, aparece con más frecuencia en la escena internacional, firma acuerdos con otros países e incluso habla de la necesidad de modernizar la economía. Pero si miras a los cambios reales, todo sigue igual. La libertad de expresión, el acceso a la información y los derechos humanos siguen estando entre los peores del mundo. Uno de los primeros pasos de Serdar fue la amnistía de cientos de prisioneros durante el Día de la Neutralidad. Pero al mismo tiempo, bajo su mandato continuaron los juicios espectáculo, las detenciones de activistas y las duras represiones. Las organizaciones de derechos humanos reportan que el número de personas desaparecidas en Turkmenistán, arrestadas por delitos políticos, no ha disminuido. Serdar Berdimuhamedov habla activamente de diversificar la economía, pero en la práctica, Turkmenistán sigue dependiendo del gas natural, cuyo principal comprador es China. Este negocio no beneficia a la población. La mayor parte de las ganancias se utiliza para pagar la deuda con la misma China por la infraestructura construida. A pesar de esto, en la televisión estatal la narrativa es diferente. Llaman a la economía en crecimiento y cada logro, incluso la apertura de un hospital, un colegio, lo presentan como si fuera un acontecimiento histórico.
Hoy en día, Aşgabat es oficialmente reconocida como la ciudad más cara del mundo para los extranjeros según Mercer. ¿Por qué? Porque los productos básicos cuestan una fortuna. Un kilo de carne de res puede costar entre 15 y 20 dólares. Un litro de leche alrededor de unos 3 dólares. El pan racionado en las tiendas estatales cuesta centavos, pero si se agota, lo cual pasa seguido, en el mercado negro el precio se multiplica un montón de veces. Harina, azúcar, huevos, todo es escaso y caro. Los precios de los apartamentos también impresionan. En la capital de mármol, un apartamento en un edificio nuevo puede costar entre $200,000 y $300,000. Pero muchos de estos complejos están casi vacíos, porque la mayoría de la población simplemente no puede permitirse esa casa de lujo. El salario promedio en Turkmenistán es de alrededor de $200 al mes, pero eso no significa que alcance para vivir. La mayor parte del dinero se gasta en necesidades básicas, y muchos trabajan en el sector público, donde a menudo les retrasan el sueldo por meses. En las zonas rurales, la situación es aún peor. Los ingresos pueden ser de $100 o incluso menos, y muchas veces el pago es en productos o servicios. En muchas regiones, todavía no hay acceso a electricidad ni agua potable. Nuestro héroe es el Arkadag. Teniendo en cuenta el alto nivel de las condiciones sociales y de vida del pueblo, proponemos detener el aumento de los salarios, las pensiones, las ayudas estatales y las becas para los estudiantes. El país también sufre escasez de servicios médicos y opciones educativas. Muchas escuelas rurales están cerradas y los hospitales carecen incluso de equipo básico. Para la mayoría, el futuro se ve oscuro y la emigración es prácticamente la única esperanza de mejorar su vida. Serdar, al igual que su padre, no pudo resistir su amor por los edificios de lujo. Uno de ellos fue otro palacio de mármol, construido con dinero del Estado. Al mismo tiempo, el país gasta enormes sumas en mantener su imagen en el extranjero, pagando a medios internacionales para que publiquen artículos elogiando los logros de Turkmenistán. Serdar también heredó la tradición del culto a la personalidad. Sus retratos ya llenan edificios públicos, calles y escuelas. Aunque aún no llega al nivel de las estatuas doradas de su padre, el país se va acostumbrando poco a poco a su nuevo héroe nacional. Irónicamente, Gurbanguly sigue en el centro de la escena. Sus estatuas siguen en pie, sus libros y canciones siguen siendo elegidos en los medios y su influencia en la política sigue siendo enorme, incluso después de entregar el poder. Es como un negocio familiar, donde el viejo jefe ahora es el principal consejero. ¿Hay posibilidades de cambio? Depende de muchos factores, la demanda mundial de gas, la presión internacional y tal vez de las protestas internas. Pero mientras la élite siga construyendo estatuas doradas y enriqueciéndose, el pueblo seguirá viviendo al borde de la supervivencia. Esa es la gran tragedia de Turkmenistán, un país con enormes recursos naturales que no puede garantizar a su gente ni lo más básico. Turkmenistán es una lección para el mundo entero. Un país que podría haber sido próspero se convirtió en un símbolo del absurdo dictatorial, pero quizá algún día todo cambie, y cuando eso pase, la estatua dorada del presidente quedará como recordatorio de cómo no se debe gobernar un país.